bienvenidos a la tercera conferencia que vamos a dar en el marco de la asignatura de Introducción a las Telecomunicaciones. Bueno, mi nombre es Fernando, soy uno de los profesores de la asignatura, probablemente no me conozcáis todavía. Bueno, quería presentaros a mi amigo Jesús González Benito, que fue alumno de esta escuela hace ya unos cuantos años. Yo le di, bueno, fue en la época en la que yo daba clase, él todavía estaba de estudiante, y luego, pues, casualidades de la vida, pues nos hemos hecho amigos. Le invité a que viniera a contaros un poco su actividad profesional, a qué se dedica, y bueno, pues a daros algunos consejos que os pueden ser útiles de aquí en adelante. Como pone en la transparencia, Jesús trabaja en Indra. Le he pedido que prepare una presentación donde hable un poco de su trayectoria profesional, de su trayectoria académica, a qué se dedica su empresa. Yo creo que todos conocéis Indra, pero bueno, Indra es demasiado grande, entonces os contará un poco a qué se dedica su área. Y luego, pues, que os diera unas pinceladas de algunas de las cosas de las que trabaja en el Departamento de Sistemas de Navegación Aérea. Así que nada, Jesús, muchas gracias por venir y bueno, espero que os sea interesante. Vale. Bueno, muchas gracias, Fernando. En primer lugar, buenos días y bienvenidos todos. Y bueno, como decía Fernando, pues hace un tiempo me pidió si podía venir un día para ofreceros una charla, una pequeña conferencia para esta asignatura, contándoos un poquito, bueno, pues cuál ha sido mi trayectoria tanto académica como profesional, y que os hablase un poco también de la empresa donde trabajo y los proyectos a los que me dedico ahora mismo, para que, bueno, os sirva un poco de ejemplo cuál es una de las posibles salidas que tenéis vosotros el día de mañana, o sepáis qué hay en el mercado. Entonces, bueno, dentro de esta presentación, precisamente la dividí en esos tres sectores. Primero hablaré un poquito de mí, no os aburriré mucho, simplemente os marcaré lo que es mi trayectoria académica y profesional, para que veáis que yo, como vosotros, hace 15 años, estaba pues también en una sala como esta, estudiando en esta escuela. Pues yo empecé estudiando aquí. También os hablaré un poco de mi trayectoria profesional, después os introduciré un poco la compañía, lo que es Indra Sistemas. No sé si conocéis o no Indra Sistemas, pero os diré todos los sectores en los que trabaja y un montón de cosas que se están haciendo, para finalmente centrarnos en una parte pequeña de la compañía, que es donde estoy yo, que es la parte de sistemas de navegación, aunque estamos en control de tráfico aéreo, en una parte pequeña que es sistemas de navegación, pero eso lo iremos viendo y sepáis qué partes se desarrollan incluso aquí en España, para que veáis, bueno, vuestras posibles salidas laborales el día de mañana. Bueno, antes de nada también deciros que esto es una charla, bueno, de casi una hora, entonces, bueno, sentiros libres de interrumpirme cuando queráis, porque también es cierto que si me tiro aquí una hora o 50 minutos aburriéndoos y luego vosotros 10 minutos haciendo la pregunta casi obligada, prefiero que, bueno, según tengáis cualquier duda, me interrumpís y sin problema podemos irnos adaptando a vuestras preguntas, inquietudes o lo que sea. Entonces, bueno, aquí os presento un poco cuál fue mi trayectoria académica. Como veis, hace 15 años, o 17 años, perdón, no 15, 17, hace todavía más, pues estaba yo como vosotros aquí. Empecé en esta escuela, entonces se llamaba Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, ahora, bueno, ha cambiado el nombre con esto de los grados y demás. Entonces eran cuando existían las ingenierías técnicas de 3 años y las superiores de 5. Y entré en la especialidad de sistemas de telecomunicación. Ahora mismo tampoco sé si mantenéis la misma, los mismos, se sigue llamando igual. Bueno, entonces existían telemática, sistemas de telecomunicación, imagen y sonido y electrónica. ¿Vale? Bueno, yo elegí esta pues también un poco, pues supongo que como muchos de vosotros, sin ser muy consciente de qué es exactamente lo que iba a hacer, porque todas, vale, yo quería hacer telecomunicaciones, era muy vocacional, me gustaba mucho, pero entre las especialidades, pues la verdad no sabía muy bien. En este caso creo que acerté, no os digo porque sea la mejor, eso cada uno tiene la suya, sino porque va más con mis propios gustos y mis inquietudes a la hora de desarrollarme profesionalmente. Estoy aquí 3 años estudiándolo y bueno, pues como me gustó precisamente, lo que hice fue pasarme a lo que entonces se llamaba la Escuela Técnica Superior, para completar los 2 años y obtener el grado de ingeniería en vez de la ingeniería técnica. Y lo hice también en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, bueno, en vez de como ahora que es el grado, existían estos 2 niveles. Si entrabas desde el principio en la superior, pues tenías tu ingeniería superior, y si no, directamente desde la ingeniería técnica podías acceder. Y así lo hice. Y bueno, luego simplemente como también trayectoria académica en cuanto a enseñanza reglada, pues indicaros que también he hecho recientemente un posgrado en la Escuela de Ingenieros Industriales,
que es un posgrado en especialista en gestión integral de operaciones, que bueno, en este caso fue además dentro de mi desarrollo profesional. Es un posgrado que establecen o que lo tienen hecho en una cátedra mixta entre profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales y profesores de Indra. Por eso aquí en la parte de abajo veréis que también está de Indra. Es un posgrado de empresa, que podríamos decir, ¿vale? En el que la empresa está interesada en que sus profesionales, o sea, nosotros, sigamos desarrollándonos, identifican las partes donde quieren que nos formemos más, y yo en este caso asistí a un posgrado de gestión, ¿vale? Que es porque, bueno, he ido pasando paulatinamente en mi carrera a labores más de gestión, y entonces, bueno, pues necesitaba también un poquito de formación aquí. Si pasamos a la trayectoria profesional, las dos primeras cosas que más o menos hice, pues como os dije antes, yo hice primero aquí la ingeniería técnica y luego me pasé a la ingeniería superior. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Tenía un año ahí en medio, además, porque bueno, pues te obligaban a estar ahí un año, y aproveché ahí para hacer una beca. Estuve una beca en Amena, que entonces era casi sus inicios, aunque ahora ha vuelto a reaparecer la marca de Amena como parte de Orange. Pues un día, también en la escuela, vi el anuncio aquí puesto de que Amena buscaba gente que estaba terminando para realizar becas, y hacían una presentación aquí y ofrecían puestos. Pues bueno, me presenté, y la verdad es una cosa que os recomiendo encarecidamente, que cuando estéis terminando sí que considero que es muy útil que hagáis algún tipo de prácticas en empresas. ¿Por qué? Porque os va a dar ese otro tipo de formación que, aunque aquí os intenten dar, no vais a tener la real, que es trabajar en una empresa. No vais a tener las responsabilidades, evidentemente, cuando hacéis una beca de un trabajador, pero vais a empezar a ver ya cómo funciona la empresa, cuáles son los rudimentos, qué trabajo real hay, si os gusta o no os gusta, y la verdad es una experiencia muy enriquecedora. Allí estuve pues prácticamente 12 meses, estuve desde, no recuerdo si fue mayo de 2001 hasta junio de 2002 o lo que sea, justo para empezar la ingeniería superior. Después de hacer ese tramo de 2 años de la ingeniería superior, otra vez me tocaba plantearme qué es lo que quería hacer. ¿Vale? Hasta ahora, bueno, pues como os ha pasado a vosotros hace poco, estabais en el instituto y os tenéis que plantear qué hacer, qué estudiar, o poneros a trabajar o lo que sea, decidisteis venir aquí. Pues igual cuando terminéis, pues tendréis que decidir si seguís estudiando, si hacéis otra carrera, si os ponéis a trabajar. Y entonces yo ahí estaba muy interesado, la verdad, en los sistemas radar. Me gustaba mucho y me había quedado además con la espinita, que tenía muchas ganas de trabajar en un grupo de investigación de la universidad para hacer pequeños desarrollos y bueno, ver además precisamente si me gustaba para el día de mañana trabajar ahí. Y volví a hacer otra beca. Me metí en una beca en el grupo de microondas y radar, que es de la escuela de Ciudad Universitaria, y allí realicé mi proyecto fin de carrera y colaboré con distintos proyectos de investigación que tenían allí. Por ejemplo, mi proyecto allí se llamaba Sincronización en tiempo real, un nombre muy pomposo, de señales de espectro ensanchado por secuencia directa. Básicamente esto es uno de los sistemas que luego he tenido oportunidad de desarrollar en Indra, porque gracias a esta beca yo empecé a trabajar en cosas que estaba haciendo Indra. De hecho, mi beca estaba adscrita a un convenio de colaboración de Indra con la universidad. Entonces, fue mi paso natural a la compañía. Entonces, también ahí para que veáis la importancia o las puertas que os puede abrir el realizar unas becas o una formación en empresas. Y luego ya, como os digo, en 2005, como paso siguiente, lógicamente, la beca fue ya pasar directamente a la compañía. Y pasé a Indra Sistemas y empecé trabajando en el departamento de sistemas de identificación, donde hacía prácticamente lo mismo que hacía en la escuela de Ciudad Universitaria, pero ya aplicado en la empresa. Allí me estoy dedicando a hacer detectores de radares secundarios, que luego, bueno, si os queréis os cuento que es un radar secundario, donde hice, por ejemplo, pues algunos para el modo S, que es un detector, es un radar secundario que emplean la inmensa mayoría de las aeronaves civiles, ¿vale?, que navegan por el mundo. Cuando vosotros cogéis un avión, ese avión está controlado por un controlador aéreo en tierra, y que uno de los sistemas principales que emplea es el modo S, ¿vale?, que es un enlace entre la aeronave y una estación terrena para poder seguir su posición, todos sus datos, ver la traza que va haciendo en el aire, todo ese tipo de datos. Y hice otro también, bueno, otro como ejemplo, simplemente era elegí dos, por discernir entre dos ámbitos distintos, un detector en el ámbito militar, ¿vale? Igual que tenemos detectores radar para tráfico aéreo, para simplemente controlar las aeronaves y el espacio aéreo, hay detectores radar del ámbito militar. Pues eso ya para, evidentemente,
operaciones militares, campo de batalla y demás. Precisamente en campo de batalla también os he puesto un programa que fue muy bonito, se llama el programa Amigos. El nombre es un acrónimo muy extraño que no me acuerdo ya ni cómo se traducía, que era igual un sistema de identificación, pero en este caso, en vez de para aeronaves, era para campo de batalla. O sea, era para tanques y ambulancias. Ese sistema, para que se creó, es un estándar OTAN, luego os contaré algo de los estándares. Se creó precisamente porque se dieron cuenta que hoy en día en las guerras, por desgracia, digamos, hay más bajas amigas que enemigas, ¿vale? Entonces, eso es para que esté todo el mundo identificado y no muera nadie por fuego amigo. Y posteriormente creamos aquí en España, porque sí que existía algo fuera de Indra, pero no en España, el Departamento de las Radioayudas, que es de lo que os hablaré finalmente. ¿Vale? Y aquí es donde estoy trabajando actualmente como responsable técnico de uno de los equipos, que luego además os extenderé y os contaré un poquito más cómo funciona, que se llama DME. Aquí hemos hecho pues, desde el diseño del sistema, a sus algoritmias, diseño de radiofrecuencia, electrónica, de todo. Luego posteriormente lo veremos. Y también como curiosidad deciros pues, bueno, que también estuve un par de años, he sido profesor asociado de esta escuela. Mientras trabajaba en Indra, bueno, estuve 2 años trabajando dentro del departamento de Diatel, siendo profesor asociado, ¿vale? Colaboraba con uno de los profesores de aquí, le sustituía y daba un par de asignaturas, ¿vale? Cada año. Vale, entonces ahora ya, esta sería más o menos mi trayectoria, con lo que ya lo tendréis todo introducido. Voy a hablaros un poco más de lo que es mi compañía. No sé si conocéis Indra Sistemas, más o menos, por lo menos sabíais de su existencia, o es algo desconocido para vosotros, tan siquiera que existía. Entiendo que Telefónica, todo el mundo lo conoce, pero ¿conocíais Indra? ¿Sabíais que existía? Sí. Vale, bueno, pues os voy a hacer una pequeña presentación de qué es la compañía, su estructura, los diversos productos que tenemos y bueno, también un poco la relación con las universidades que tiene, ¿vale? Entonces, pues es una compañía tecnológica global, ¿vale? Está camino de ser una compañía multinacional hoy en día porque ya está presente, bueno, proyectos tenemos a lo largo de todo el globo, ¿vale? Estamos presentes en más de 140 países con proyectos, pero bueno, incluso presencia de la compañía ahí en los 5 continentes. Ahora mismo hay filiales de Indra Sistemas. Está formada por 39.000 personas en el mundo, o sea, somos unos pocos. El número más grande de profesionales de Indra está aquí, evidentemente, en España, pero es una empresa española, pero igual, estamos repartidos a lo largo de todo el mundo, desde una filial en Australia, Estados Unidos, China, en África, en muchos sitios ahí, ¿vale? Las ventas, más o menos, en el año 2014 fueron de 2.900 millones de euros, para que os hagáis una idea de la envergadura. Y luego hablaremos un poco también de I+D+I. Lógicamente, somos una empresa tecnológica, por lo tanto, es muy importante toda la parte de I+D+I. ¿Por qué? Porque si no invertimos en I+D+I, pues acabaremos desapareciendo, lógicamente. Esto es parte de la presentación corporativa que tenemos y bueno, pues simplemente resaltar unos pocos puntos fuertes, ¿no? Fuerte orientación a clientes dentro de la empresa es una cosa que gusta mucho, desarrollar los proyectos muy orientados al cliente, ¿vale? El poder dar el producto, no solo un estándar que exista, sino el producto que el cliente necesita, que cojamos un estándar internacional y lo adecuemos a sus necesidades. Es una empresa que creo que esto lo ofrece mucho. Tiene un montón de productos propios, ¿vale? No nos limitamos a vender tecnología desarrollada en cualquier otro país del mundo, sino que tenemos productos propios, productos desarrollados por nosotros, incluso muchos de ellos son fabricados aquí en España, ¿vale? Y nos gusta mucho también hacer desarrollos conjuntos con clientes, como os decía, ¿vale? Por ejemplo, en mi parte, que es más de la navegación aérea, pues hemos tenido proyectos desarrollados con AENA. Ahora, no sé si sabéis que AENA se ha dividido entre AENA y ENAIRE, pero bueno, es el operador de navegación aérea español. Hemos hecho proyectos con ellos. Yo he trabajado particularmente mucho con Air Services Australia, que es un proveedor de servicios aeronáuticos en Australia, con Skyguide, que es el proveedor de servicios aeronáuticos en Suiza. Entonces es una cosa clave dentro de la empresa. Si vemos un poco los sectores donde opera la compañía, pues vemos que Indra es muy diversa. La verdad es que hay productos dispares. Son todos unidos a la tecnología, pero incluso veremos que hay cosas bastante dispares. Tenemos desde administraciones públicas y sanidad, ¿vale? Por ejemplo, sistemas de receta electrónica, ¿vale? Serían más de
software, sistemas software para gestionar todo eso, hasta control del tráfico aéreo, ¿vale? Que es aquí, en este área, donde yo me englobaría, en transporte y tráfico, concretamente aquí, en navegación, ¿vale? Tenemos sistemas de gestión de tráfico aéreo, todos los radares que veis, bueno, no todos, evidentemente no todos son nuestros, pero bueno, muchos radares que podréis ver, de hecho en España, bueno, y a lo largo de todo el mundo, hay alguno que otro, somos incluso líderes mundiales, pues para gestionar ese espacio aéreo, toda la parte de navegación aérea, que es la que yo trabajo y os contaré un poquito más, comunicaciones, gestión ferroviaria, ¿vale? Los sistemas de seguridad del tren para que frene a tiempo en caso de emergencias y demás, sistemas de tráfico, luego hay parte de industria y energía, control de centrales térmicas, control de presas, ¿vale? Servicios a telecom y media. Aquí creo recordar que teníamos una plataforma de Yombi, de gestión de Yombi, pues creo que era de Indra. Defensa y seguridad. Indra tiene una parte importante de defensa, ¿vale? También de radares, comunicaciones, guerra electrónica, toda esa parte es muy importante, pero incluso también saben sistemas financieros, lo que son plataformas. O sea, no es que hagamos nosotros las inversiones, sino que Indra proporciona las plataformas tecnológicas para poder dar servicio a todas estas compañías. Y este más o menos es el reparto en la empresa en ventas. Pues mira, por ejemplo, nosotros, la parte de transporte y tráfico, somos la parte más grande de la empresa ahora mismo, con un 21%. Además, estamos muy ligados a la parte de defensa y seguridad, que es otro 17% de la compañía. La presencia en el mundo, como podéis ver, como os decía antes, es global. Hoy en día, además, hubo ya desde hace bastantes años, desde ahora pues, casi 10 años, una vocación de hacernos una compañía multinacional con presencia en todo el planeta. Entonces, pues podéis ver que España evidentemente sigue siendo el mercado más grande ahora mismo. Creo que estos datos son un poco antiguos porque juraría que ahora es bastante más altos las cifras exteriores que la interior. Vale, el 39% en España, pero tenemos un 20% en Europa del negocio, 13% en Asia, África, 28% en América, y los puntitos azules son sitios donde la empresa tiene o subsidiarias o filiales, ¿vale? Con lo que veis que más o menos cubrimos todo el planeta. Hay un montón de productos dentro de la compañía. Antes acordaos que os hablaba de sistemas de navegación, de plataformas financieras, de transporte y tráfico. Pues bueno, lo que os decía, por ejemplo, aquí nosotros estamos en navegación, perteneciente a la división de transporte y tráfico. Tenemos también las torres de tráfico aéreo, tenemos centros de control, ¿vale? Simuladores, es una pieza importante, hay simuladores de avión, ¿vale? De hecho, creo que en Estados Unidos tenemos una presencia importante de simuladores de aviones de combate, ¿vale? Tenemos un montón de plataformas de energía e industria, como os decía, para controlar centrales térmicas, telecomunicaciones. Bueno, esto es más que nada para que tuvierais los nombres de los productos que tiene la compañía. También se está haciendo mucho trabajo en Smart Cities, con la plataforma Sofía, que no está puesta por aquí, creo, pero bueno, se está haciendo mucho trabajo, que creo que además también aquí en la escuela se hacen cosas de Smart City, ¿vale? Y estos son, bueno, pues los nombres comerciales de cada una de estas partes. Y ahora os iba a hablar un poco más del modelo de investigación, desarrollo e innovación de Indra. Bueno, esto es puramente corporativo, digamos, es un modelo descentralizado, no está en un único departamento de la compañía. Indra no quiere que haya un único departamento que haga I+D, sino que quiere que esté imbricado en toda la organización, ¿vale? Que cada una de nuestras partes hagamos investigación y desarrollo para mantenernos como empresa líder, puntera en las tecnologías que vendemos y desarrollamos. Abierto y en red porque tiene muchos partners, alianzas, centros de excelencia, colaboramos mucho con universidades. De hecho, como os contaba, yo pasé de una universidad, de trabajar en un grupo de investigación a Indra como parte normal, porque estaba haciendo desarrollos dentro de la universidad para Indra. De hecho, luego, como trabajador de Indra, he contratado a la universidad para que nos hicieran estudios, ¿vale? Entonces, ahí es un modelo muy abierto. Y, por supuesto, esto no solo se da en Indra, pero que sea en todas las compañías, siempre tiene que estar alineado con la estrategia de negocio. Esta es la transparencia que lo evidencia, que, digamos, dentro de la estrategia de negocio que definen, como decimos nuestros mayores, los directores de la empresa, definen qué productos tenemos que meter en el mercado. Entonces, a partir de ahí ya el modelo I+D+I crea las tecnologías para dar soporte a esos productos y servicios que vamos a acabar vendiendo en los diferentes mercados, ¿vale? Entonces, esta estrategia es la que nos va a hacer poder seguir evolucionando nuestros productos y llegar al mercado siendo
continuando siendo líderes. Principales datos, pues para que veáis, colaboramos con 377 instituciones de la innovación y conocimiento, o sea, es un número importante. 192 acuerdos con universidades, ¿vale? Por lo que es cuando terminéis, un buen sitio donde tener una primera experiencia profesional. Tienen diversas cátedras de empresa, y no solo en España, sino en el mundo entero, y con muchos proyectos de I+D+I, ¿vale? Si queréis ver esto es simplemente para que veáis las transparencias, los principales datos de los últimos años, cómo han ido creciendo todos estos acuerdos, ¿vale? Y aquí finalmente tenéis los lugares con los que hay algún acuerdo de colaboración con empresas. Evidentemente, en España tenemos, que además aquí tenemos tanto acuerdos como cátedras, ¿vale? En Sudamérica hay bastante, en Estados Unidos también, y por toda Europa, ¿vale? Quedaría Australia y Asia un poco quizá desarrollarlo más, pero bueno, veis que tiene una presencia global también en colaboración con las universidades. Y aquí ya vamos a pasarnos un poco más a la parte, que además si no me voy quizá en tiempo, a la parte más ligada a lo que es mi trabajo actual dentro de Indra. Como os decía antes, yo trabajo dentro del grupo de sistemas de navegación, ¿vale? Los sistemas de navegación están encuadrados dentro de, podríamos llamarlo, que es dentro de Indra ATM, que es el control del tráfico aéreo, que es donde tenemos todos los productos de control de tráfico aéreo. Aquí os hablaré del portfolio de equipos que tenemos en Indra de navegación aérea, no de control de tráfico, y me centraré un poquito más en dos de ellos, el DME y el DEVOR. ¿Por qué? Pero el DME porque es el que está bajo mi responsabilidad y además ha sido diseñado y fabricado aquí en España íntegramente, ¿vale? Es algo que se hace aquí. El DEVOR porque hemos participado en su diseño, aunque lo hacemos conjuntamente con la filial de Indra en Australia, en Sydney, aunque también se fabrican cosas aquí y se hace el desarrollo conjunto. Y os pondré algunos ejemplos y os hablaré de las diversas partes donde hemos hecho diseño. Pues como os decía, nosotros estamos encuadrados dentro de ATM, que ATM es el acrónimo de Air Traffic Management, ¿vale? Que es la gestión del tráfico aéreo. Aquí es donde están todos los sistemas de control de tráfico, los radares que emplean los controladores aéreos, ¿vale? Y los diversos sistemas que dan soporte tanto al piloto y tripulación como al controlador aéreo, que es el que al final determina el camino que debe seguir esa aeronave por el cielo. La variedad de productos Indra cubre todo el espectro de sistemas de tráfico aéreo, ¿vale? Tenemos desde radares primarios, radares secundarios, ADS-Bs, bueno, no voy a deciros las siglas porque además supongo que tampoco os enteraréis, digamos, los radares primarios, no sé si por hacer una primera distinción, esta antena de aquí abajo es de radar primario, es un radar que simplemente sin colaboración de nadie más explora el espacio a su alrededor y determina todas las aeronaves que hay en su alrededor, él solo, ¿vale? Sería un radar puro, por decirlo así. Se usa en el ámbito civil, pero bueno, tiene todavía más presencia en el militar. ¿Por qué? Porque evidentemente es para identificar todo aquello que tenemos en nuestro espacio aéreo. El radar secundario, por ejemplo, esta es su antena, ese es un radar ya que es colaborativo entre la estación terrena y las aeronaves, ¿vale? Aquí ya intercambian información y es lo que usan los controladores aéreos para trazar en la pantalla, en el plot, la traza del avión, cómo va por el espacio aéreo, con su matrícula, sus datos de altura, su posición GPS, un montón de datos que van intercambiando. Y eso lo emplea el controlador aéreo para poder gestionar ese espacio aéreo. Y luego hay multitud de otros sistemas, como sistemas de comunicaciones, para comunicaciones de voz entre el piloto y el centro de control, sistemas ADS-B, que es para intercambio también de información, ¿vale? Y deciros, pues, por ejemplo, que Indra ha desplegado sus sistemas de navegación y tráfico aéreo en más de 140 países, ¿vale? O sea, está presente prácticamente en todo el mundo. Fijaos que simplemente nosotros, dentro de la parte de navegación, en el producto del DME, que Indra tiene ya muchos años de experiencia dentro de DME, pero esta última evolución que hemos hecho la hicimos hace relativamente pocos años, ya podemos decir que probablemente estamos en 40-50 países distintos en apenas 3 años y tenemos 150 equipos desplegados ya o algo así, y vamos más o menos a un ritmo de unos 100 equipos anuales, con lo que rápidamente, y ahora ya tenemos presencia en los cinco continentes. Y, por ejemplo, otro dato, pues 3.000 instalaciones a lo largo del mundo, que
quieras que no, oye, son ya unas cuantas. Y hasta 90 años de experiencia en este sector. Evidentemente, este sector de la gestión del tráfico aéreo no es algo que una empresa o un grupo de personas de repente decida cómo se hace. Esto está todo acorde a unos estándares internacionales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lógicamente tiene que haber unas estaciones terrenas, pero luego también tiene que haber un equipo en las aeronaves y todo tiene que ser compatible. Cuando vosotros voláis de aquí a cualquier lugar de Asia, de América, donde sea, pasáis por centros de control de múltiples países. Todos ellos tienen que estar armonizados, todos tienen que tener una base común, que son los estándares internacionales, que es lo que marcan qué tecnologías se van a emplear y qué estándares hay que cumplir. Entonces aquí resaltaros pues, los principales. Tenemos ICAO o ACI, depende si lo decimos en español o en inglés, ¿vale? O ACI o ICAO es la Organización de Aviación Civil Internacional. Es una organización dependiente de la ONU, que es la que marca, ¿vale?, los estándares de gestión de tráfico aéreo mundial. ¿Vale? Son los estándares a nivel mundial. Entonces ahí todos los proveedores de servicios aeronáuticos, bueno, muchos de ellos participan de este organismo y es ahí donde se decide qué sistemas se van a emplear. Ahí es en donde, por ejemplo, nosotros tenemos que seguir esa especificación. Nosotros tenemos una especificación que está metida en el anexo 10, que se llama, es un librito de esta organización, que define qué es todo lo que tenemos que cumplir en nuestro producto para que sea empleable en la gestión del tráfico aéreo. Entonces, con eso, una vez que cumplimos todas esas especificaciones, ya podemos venderlo a un cliente, en este caso, por ejemplo, AENA, imaginaos en España, para que lo instale y empiece a gestionar este tráfico aéreo. También especifica el equipamiento que tiene que llevar a bordo el avión, para que sea compatible y da igual que sea un avión fabricado en Estados Unidos que esté volando por Asia o un avión fabricado en Toulouse y esté volando por España. ¿Vale? Este sería el organismo internacional. Y luego tenemos Eurocae, sería la agencia europea. ¿Vale? Lo que hace Eurocae básicamente que es respeta siempre los estándares de ICAO, o ACI, que es el internacional, lo único que a veces pone o define más punto a punto cada uno de los requisitos o incluso añade algún requisito más para los sistemas que vayan a ser instalados en Europa. ¿Vale? Pues estos son organismos de normalización o estandarización. Y la FAA es la administración equivalente, pero en Estados Unidos. ¿Vale? Digamos, estos tres serían los tres principales organismos para la gestión del tráfico aéreo. Luego que tenemos, muy importante, también la Comisión Europea nos pone normas, ¿vale? Desde normas del reglamento de telecomunicaciones que tenemos que cumplir. Si estos equipos los conectamos a una red, pues nosotros hemos tenido que hacer ensayos de respetar el reglamento de telecomunicaciones para cumplir las emisiones electromagnéticas, que además creo que es otra de las charlas que os dieron, ¿vale? Y hemos tenido que conseguir incluso el marcado CE, que creo que también os hablan un poquito de ello, que es, podéis en vuestros ordenadores, en cualquier dispositivo electrónico, en cualquier producto que se venda dentro de la Unión Europea, tienen que estar marcados con este marcaje que indica que ese producto es vendible dentro de la Unión Europea y que respeta toda la legislación y toda la normativa aplicable. Y bueno, luego está quizá normativas más concisas, como puede ser cada país puede poner su normativa que extienda la normativa general, como en este caso puede hacer AENA, o Eurocontrol, que Eurocontrol en este caso aglutinaría a todos los operadores de tráfico aéreo de Europa. ¿Vale? Entonces, digamos, cuando nosotros fabricamos o diseñamos primero uno de nuestros equipos, tenemos que ser conscientes que tenemos que cumplir toda esta normativa y toda esta estandarización para poder sacarlo al mercado. Aquí yo os iba a introducir un poco más lo que es para qué hacemos nosotros estos equipos, ¿no? Los aviones, cuando vuelan de un sitio a otro, no coge el piloto, sale de la pista y va por donde quiere hasta su destino. ¿Vale? Tiene una hoja de ruta, que aquí está pintada una de ellas, ¿vale? Con todos los sistemas de navegación que tiene, y él lo que va haciendo es que va yendo de un punto a otro donde hay sistemas de navegación instalados. Bueno, entonces, cada uno de estos puntos, probablemente, aquí no lo veo porque no tiene definición suficiente, sea una estación BORD-ME, que es lo que vamos a ver posteriormente que es. Entonces, el piloto, al igual que vosotros cuando vais ahora con vuestro coche, pues, si no sabéis ir a un sitio, ponéis vuestro GPS para ver por qué calles tenéis que ir. En el cielo, evidentemente, no hay calles, pero sí que los controladores aéreos establecen ciertas aerovías,
¿vale?, que todos los pilotos deben respetar. Y hay unas reglas de pilotaje visual, que era la que se usaban hace muchísimos años, pero ya las compañías aéreas de hace muchísimos años tienen que seguir las normas instrumentales que se llaman, que es basarse en los instrumentos, en los equipamientos que hay en tierra, que ayudan al avión a mantener una ruta determinada en unas condiciones de seguridad determinadas. No solo sirve que sigamos una ruta, sino que mantengamos una seguridad determinada, ¿vale? Por eso se marca un espacio donde no puede haber ninguna otra aeronave, un nivel de vuelo en el que tiene que ir, y todo eso es gracias a estos equipos que os vamos a presentar. Os contaba que os iba a decir los principales sistemas de navegación que existen y además los que tenemos dentro del portfolio de productos de Indra. Bueno, pues tenemos el Normark DME-LV103, que es el producto que yo tengo bajo mi responsabilidad, y este es un equipo que se llama DME porque es el acrónimo de equipo medidor de distancia. Este equipo lo único que nos va a hacer, imaginaos que está instalado en este punto y nosotros vamos por esta aerovía, lo que hace es que el avión establece una conexión con este equipo que va midiendo constantemente la distancia que le queda para llegar a este punto. ¿Vale? Gracias a eso el piloto sabe las millas náuticas que le quedan para llegar a ese punto de control. ¿Vale? Que proporciona la distancia que se llama oblicua a la estación de tierra, luego veremos exactamente qué es. Entonces el piloto se sirve de esa ayuda para saber en qué punto del mapa está y cuánto tiempo o cuántos distancia le queda para llegar a este punto de control. Otro sistema básico en la navegación aérea son los BORs, ¿vale? En este caso vamos a hablar solo de uno concreto, que es DBOR, que ahora os explicaré por qué es lo de DBOR. Es el acrónimo que lo que nos va a proporcionar es el eje respecto al norte magnético, ¿vale? Para que, volviendo a la carta de navegación anterior, imaginaos que si yo estoy conectado a estación BOR-DME, yo voy a saber que estoy a una distancia de n millas náuticas, pero claro, yo podría establecer un círculo a través de alrededor de ese punto, pero tengo que ver cómo me aproximo, por este radial, o por este, o por este, o por cuál. El equipo que nos va a dar los radiales respecto al norte magnético es precisamente los BORs. ¿Vale? Los BORs hay dos tipos, que bueno, tampoco vamos a introducir mucho en ello, los convencionales, que era una tecnología más antigua, o los basados en efecto Doppler, que es el que os hablaré yo posteriormente, que por eso la D es de Doppler, es un BOR tipo Doppler. Entonces estos dos sistemas ya nos darían la navegación por el espacio aéreo, ¿vale? Con esto, sabiendo la distancia que nos queda a un punto y el radial por el que vamos, podemos navegar. Pero además luego llega un otro momento que es, hay que aterrizar. Lógicamente se puede aterrizar en visual, pero tenemos también ayudas a la navegación aérea que van a ayudar al piloto a poder aterrizar incluso en condiciones climatológicas adversas. Sabéis que hoy en día ya existe la tecnología que un ILS, como se llama aquí, que es sistema de aterrizaje instrumental, ya hay sistemas desde hace muchísimos años desarrollados que permiten el aterrizaje automático. El piloto podría cerrar la ventanilla, no ver nada y siguiendo solo los indicativos de este sistema, aterrizar en tierra sin ningún problema. ¿Vale? Es el que se llama el ILS categoría 3C, que bueno, no vamos a entrar en esos puntos ya más técnicos. Como os decía, ILS significa sistema de aterrizaje instrumental, y lo que nos va a hacer aquí, que es, nos proporciona mediante técnicas de radio el eje de la pista. ¿Para qué? Para que el piloto sepa si se está aproximando a la pista centrado o está entrando por uno de los laterales, ¿vale? Y también la senda de descenso, los 3 grados típicos con los que el avión tiene que bajar finalmente, ¿vale? Y finalmente tenemos la evolución de estos sistemas de aterrizaje que se están empezando a emplear y se emplearán de forma más extensiva en los próximos años, probablemente hasta dentro de unas décadas no entren en un uso masivo, que es sistemas de aterrizaje basados en tecnología satelital. Como sabéis hasta ahora, bueno, pues, GPS nos proporciona información de navegación, se puede emplear, pero ¿qué pasa? Depende de Estados Unidos, su precisión, aparte de que está limitada por el propio gobierno americano, no es todo lo buena y es además bastante susceptible a interferencias externas. Entonces, el día de mañana, cuando esté desarrollado ya o plenamente operativo Galileo, que es el sistema europeo que aumenta todas esas capacidades, se podrá aterrizar con sistemas de GIVAS, que se llaman, que emplean tecnología satelital. Estos sistemas, ¿qué hacen? Cogen esa información que nos mandan los satélites y lo que hacen es mejorar esa información a través de estaciones terrenas. Vamos a tener una serie de estaciones terrenas alrededor de la pista de aterrizaje, van a coger medidas
de esos satélites, van a ver cómo se han perturbado las señales por efectos de la ionosfera y la van a corregir para que la precisión del avión al aterrizar sea mucho mayor, ¿vale? Es una de las limitaciones en el aterrizar, por eso se emplea todavía el sistema ILS, porque el ILS nos permite mayor precisión que si lo usásemos tan solo con un GPS normal o estándar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, como os decía, dentro de estos 4 productos, que son los más básicos, los 3 más básicos son DME, DEBOR e ILS, os voy a presentar un poquito más el funcionamiento tanto del DEBOR como del DME. ¿Por qué os decía? Porque el DME, esta última generación, la hemos desarrollado nosotros íntegramente en España, y el DEBOR, pues bueno, también hemos participado en ella y es de lo que más os puedo contar. Como os decía, este sistema lo único que hace es proporcionarnos la distancia que hay desde el avión en línea recta hasta nuestra estación, ¿vale? ¿Esto cómo va a hacer? La aeronave va a tener un interrogador, va a contactar por radio de forma automática con esta estación terrena y la estación terrena, que se llama transponder, que esto es lo que nosotros fabricamos, va a responder a la aeronave. Simplemente midiendo el tiempo que hemos tardado en establecer esa comunicación, podemos saber a qué distancia nos encontramos, ¿vale? Evidentemente sabemos la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, la velocidad de la luz, pues podemos calcular esa distancia. ¿Cómo se hace? Esta es la transparencia más técnica que os voy a poner, esta y otra, en toda la presentación, ¿vale? Simplemente era para ir a su principio. Transmitimos 2 pulsos de radiofrecuencia que van a tardar un tiempo determinado en propagarse por el aire y llegar a la estación terrena, lo va a decodificar esa estación terrena y nos va a responder. Como este tiempo es muy corto, digamos, el tiempo de propagación de la aeronave a la Tierra y de la Tierra a la aeronave va a ser equivalente, va a ser el mismo. Entonces podemos echar, aquí vemos la cuenta, por eso está la división por 2. Simplemente el tiempo que ha tardado en ir y volver esa señal, determinamos cuánto tiempo ha tardado la señal en viajar en el aire y podemos saber la distancia. Bastante fácil traducirlo. Ese es el sistema tan tonto, el que tiene un sistema DME. Un sistema DME es igual que lo que os contaba antes de un sistema de radar secundario. Lo que pasa es que un radar secundario es lo mismo, pero el interrogador y el transpondedor están intercambiados. En este caso es la estación terrena la que interroga, porque es la que quiere saber la distancia a la que están los demás, y son los aviones los que tienen el transpondedor. Pero es exactamente el mismo sistema. ¿Qué pasa? Que esto sería un radar secundario básico, pero hoy en día, como os decía, por ejemplo, el MODES intercambia además muchísima más información para que el controlador aéreo lo pueda hacer. Ahí, por ejemplo, veis ya, que luego veremos más fotos y más ejemplos, una instalación de BOR DME real, ¿vale? El funcionamiento del BOR, que os decía, nos da el ángulo. Nosotros necesitamos saber no solo la distancia que nos queda a un punto, sino por qué radial nos tenemos que aproximar a ese punto. No es lo mismo venir por el norte que venir por el este, ¿vale? En este caso, ¿por qué va a estar compuesto? Por una estación terrena, que es parecido a un sistema de radiodifusión. Realmente, de hecho, esto es una estación de AM y de FM, luego lo veremos, como la radio convencional que usáis, ¿vale? Y un receptor en el avión, que lo que va a hacer es analizar esa señal que recibe y ahora veremos cómo determinar por qué ángulo se está aproximando. Pero esto no deja de ser, podríamos compararlo con una estación AM y FM. ¿Qué hace? Pues transmite 2 señales, 2 tonos al final de 30 Hz y lo que hace es que en cada radial la diferencia de fase entre esos tonos va a ser distinta. Hace la diferencia y sabe perfectamente cuando está a 0 grados la diferencia de fase, pues está perfectamente en el norte magnético. Cuando está en 35 grados, pues está aproximando por 35 grados respecto al norte magnético. Vale, aquí veis simplemente esas señales demoduladas y estableciendo las diferencias de fase, pues establece por dónde entra el avión. Con estos 2 sistemas ya podríamos saberlos. De hecho, este es el indicativo que tiene el piloto en su cabina. Si alguna vez habéis visto la cabina del avión, según entráis al avión a la izquierda veis ahí que tiene un montón de instrumentos. Uno de ellos que tiene es esto. Este es el BOR embarcado, que lo que hace es se sintoniza a un BOR determinado, a qué BOR quiere ir. Entonces, el piloto ajusta la dirección de la aeronave o el rumbo al radial que tiene definido en la carta de navegación, ¿vale? Y luego tiene además aquí la información de distancia que le proporciona el DME. Esto simplemente es la frecuencia que está empleando, el canal BOR que está empleando, ¿vale? Entonces estos son los sistemas que se emplean. Esto es una foto y una instalación real, aunque posteriormente veremos que tenemos más fotos. Esto simplemente es un ejemplo de las señales que transmite. No voy a redundar más en ello, pero además entiendo que habéis de entrar en la carrera, todavía no suenan los que son las modulaciones y demás.
Ponemos esto sería una señal al aire y finalmente la comparativa de las dos señales que hace. Este es el esquema de una estación de borde ME real, en tierra, que luego veremos fotos. De hecho, si alguna vez habéis ido por la carretera de Colmenar, según salís de Madrid, a la izquierda, veréis un platillo volante como este muy grande, es una estructura elevada a unos 5 metros de altura, ¿vale? Y un círculo metálico, ¿vale? De unos 30 metros de diámetro, o sea, es algo bastante grande, con un anillo de antenas aquí alrededor, ¿vale? Lo que hace esto es para transmitir la señal BOR. Lo que hace es que transmite aquí una señal de referencia y esta es la otra señal, va cambiándola entre estas antenas para generar un efecto Doppler y determinar esa información de rumbo que os contaba antes. Esto simplemente es para que veáis el esquema de cómo es, que luego posteriormente además veréis alguna foto. Estos sistemas además, una cosa muy importante que es, están monitorizados constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la seguridad de que estos sistemas están funcionando adecuadamente. Daros cuenta que es con lo que se guía el avión. Si estos sistemas cometieran un error, haríamos cometer un error en la navegación del avión y crearíamos un problema de seguridad aérea. Entonces, por eso están vigilados constantemente por otros sistemas. Y aquí tenemos, pues bueno, normalmente se coloca el ME, en este caso solo necesita una antena, entonces es mucho más fácil. Aquí os pongo un ejemplo. Esto, por ejemplo, creo que es en una de nuestras instalaciones en Brasil. Bueno, nosotros, incluso en algunos, depende del país y del contrato, hasta hacemos la instalación. Pues aquí vemos que hemos realizado desde la cimentación, generar toda la estructura que os comentaba antes de la contraantena, que es donde van a ir las antenas arriba, aquí en este anillo central. Eso simplemente, bueno, es un plano de masa, no os voy a entrar en esas cosas que todavía es muy pronto en la carrera, y aquí lo vemos. Vale, y esto ya es una estación terminada, esto es una estación real. También, como otra curiosidad, si vais por la M50, venís desde Torrejón o por ahí, cuando vais bajando y a la izquierda os queda el aeropuerto de Barajas, también veréis una estructura de este tipo para que veáis lo que es una estación borde ME. Entonces aquí vemos 48 antenas en un círculo más una central que compone el de BOR, más una antena de ME, ¿vale? Que está en uno de los laterales y sus antenas de monitorización. Veis que estas son las instalaciones reales que se hacen. Esas antenas hay que alimentarlas con un equipo, ¿vale? Que es el que emite a través de esas antenas. Pues aquí podemos ver, esto es un equipo de ME, es un rack de 19 pulgadas y una altura más o menos de unos 75 por ahí. Bueno, ahí está metida toda la electrónica. Importante deciros que, por ejemplo, en este caso, todo este diseño lo hemos hecho aquí, ¿vale? Por gente, además, incluso muchos compañeros míos han pasado por esta escuela. Hemos hecho el diseño desde qué rack empleamos, qué tarjetas diseñamos, cómo lo repartimos, diseño mecánico, que posteriormente veremos, diseño electrónico. Todas las tarjetas electrónicas que van aquí dentro han sido diseñadas por nosotros, fabricadas aquí en España, y este es un sistema de BOR. Veis que la electrónica en este caso es muy parecida. Aquí simplemente el ejemplo, pues mira, este es el aeropuerto de Alta Floresta en Brasil y la localización de una estación BOR DME que hay allí que dan servicio para aproximarse. ¿Qué hacemos? Ya estoy a punto de terminar porque veo que no me preguntáis, para que empecéis a preguntar. Hemos hecho desde diseño de sistema, como os decía antes, cogemos las especificaciones internacionales, pero luego hay que plasmarlo en una realidad. ¿Cómo lo vas a dividir? ¿Qué tarjetas vas a crear? ¿Cómo se van a comunicar entre ellas? ¿Cómo vas a cumplir todos esos estándares? Pues hemos hecho desde diseño de sistema, pues qué buses de comunicación vas a emplear, cómo vamos a dividir el sistema en qué módulos, cómo se van a comunicar entre sí, ¿vale? Análisis del sistema. Hemos hecho diseño mecánico también, ¿vale? Evidentemente esto con asistencia de delineantes e ingenieros mecánicos, pues empezamos a dividir cómo vamos a meter esto. Todo esto son tarjetas electrónicas, dónde las vamos a colocar, qué posiciones para que interfieran electromagnéticamente menos entre ellas, ¿vale? Todo, digamos, este sistema, por ejemplo, lo hemos creado desde prácticamente cero. O sea, aquí hemos llegado a decir hasta si poníamos más tornillos aquí o menos. Hemos tenido hasta esa capacidad, que es una de las cosas, yo creo, incluso más bonitas, porque al final ves un sistema que has creado tú, acorde a como tú has querido. Hemos hecho, evidentemente, también diseño electrónico. Como decía, pues desde pintar nuestros esquemáticos para conseguir dar la procesado de señal que queramos hacer, el layout de la tarjeta antes de fabricarla, y por ejemplo aquí un ejemplo, una tarjeta fabricada o un cacho de una tarjeta, simplemente para que vierais, y esto diseñado, ¿vale? Que se hace aquí en España, diseñado, fabricado y de todo aquí. ¿Qué hacemos también? Pues otro de los ámbitos que tenéis aquí en la escuela, el diseño de radiofrecuencia. Evidentemente estos equipos emiten al exterior una señal de radiofrecuencia, ¿vale? Pues también hemos hecho diseño de radiofrecuencia. Aquí podéis ver, esto es un transistor
no os va a sonar de nada lo que os voy a decir ahora. Un transistor LDMOS, bueno, es una tecnología de transistores y este simplemente es un circuito de test para ese transistor LDMOS. Lo que hace básicamente es amplificar la señal, ¿vale? Pues hemos hecho todas estas componentes, esto es el espectro de la señal con la máscara que tenemos que cumplir, ¿vale? Tenemos que estar dentro de esta máscara, todo eso también se hace, ¿vale? Y creo recordar que aquí acababa más o menos, además justo en tiempo, más o menos, para que, como he visto que no me habéis preguntado hasta ahora, pues empecéis un poco vuestras preguntas. Prefería que fuerais interrumpiéndome, porque si no es un poco aburrido quizá, pero para que podáis preguntarme sobre estas partes o qué es lo que consideráis más importante. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, no sé cómo os habrá parecido a vosotros, a mí me ha parecido bastante interesante. Abrimos, si os parece, un turno de preguntillas, curiosidades, cosas que le queráis preguntar a Jesús. Venga, va. Eso es que no os ha quedado nada claro lo que os he contado, o os ha quedado muy claro. Más bien será la primera parte, ¿no? No os habéis enterado más o menos nada de lo que os contaba, de lo que hacemos, diseñamos, venga, va, que creamos. no vamos a conseguir que venga nadie nunca, si no le preguntáis. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Pregunto yo? No. Bueno, pues nada. Si ninguno tiene ningún interés en preguntar... Rafa, ¿a ti se te ocurre alguna cosa que preguntarle? En primer lugar, bueno, gracias por la conferencia. Y bueno, estos temas de navegación aérea, pues a veces la gente no los conoce, pero la verdad es que es bastante interesante. Un par de cosas, una con respecto a la compañía, he mencionado los sitios donde tenéis trabajo, donde tenéis proyectos. Creo que he visto que en la parte decías que de Asia hay poco, ¿no? Que en Asia, no, decía de colaboración con universidades. En Asia sí tenemos por ejemplo, muchísimo. De China me refiero que ahora mismo es un... Por como ejemplo, sabéis, todos hacen China o todo se fabrica en China y todos nos lo copian. ¿Tenéis cosas en China? Por ejemplo, de estos sistemas del BOR y el DME, deciros, la antigua generación de BORes y DMEs eran los que estaban homologados en China y están desplegados por todo China, y hace cosa de un año nos han homologado, porque hay que pasar un proceso de homologación, la nueva generación de sistemas. Y ya hemos empezado a enviar equipos a China, ¿vale? O sea, de hecho, ahora mismo en nuestras instalaciones allí tengo 5 o 7 equipos para enviar a China en los próximos meses. Digamos que aunque China hace mucha electrónica, China fabrica mucho, en este caso son ellos los que nos compran a nosotros los sistemas de navegación. Y de hecho, como lo hemos homologado recientemente, esperamos que ya para el año que viene, estamos haciendo la transición entre el sistema antiguo, que se llama 102, al nuevo a 103, esperamos que el año que viene ya les enviemos en torno a 40-50 equipos anuales solo para China. Porque lo que sí que es cierto es que China consume más que todos nosotros juntos. Toda Europa junta no consume tanto como China, porque crean aeropuertos a una velocidad y rutas aéreas a una velocidad de vértigo. Pero en este caso somos nosotros los que les exportamos a ellos. ¿No tenéis miedo de que lo copien como lo copian todo y al final saquen el producto más barato y más...? Miedo de copia hay, porque al final, bueno, siempre pueden aparecer compañías. Lo bueno que tenemos esta parte, no es tan fácil introducirse en un mercado de navegación porque tienes que demostrar una experiencia acreditada durante los últimos años, tienes que acreditarte, tienes que tener muchas instalaciones. El día de mañana, bueno, pues a lo mejor tendrán ellos estos tipos de sistemas y los venderán, pero lo bueno es, como os decía antes, el I+D+I, que se hace mucho en Europa y Estados Unidos, con lo que es lo que se intenta mantener siempre por delante. Pues conseguiremos siempre mejores tecnologías e intentar ir un paso por delante. ¿Poder fabricar? Bueno, pues puede fabricar el día de mañana cualquiera. Ahora mismo nuestra competencia realmente es otra compañía que está establecida entre Alemania e Italia, aunque es de capital francés, ¿vale? No voy a hacer publicidad de la competencia. Una empresa italiana, pero bueno, que es americana, y más o menos, digamos, esas serían las principales compañías que se reparten en el mercado ahora mismo. Hay un DME coreano, japonés, pero que prácticamente no venden nada fuera de su mercado, no tienen presencia internacional, sino que ahora mismo nos lo repartimos entre Europa.
Comentabas antes al principio que, por ejemplo, el tema de DME, prácticamente Indra es el primer fabricante mundial o el... Queremos llegar a ser el número 1 de ventas anuales. Como os decía antes teníamos la generación anterior, que es el 102, se llama LDB 102, y hace unos años desarrollamos la última evolución, que es la 103, que ya estamos vendiendo unos 100 equipos al año. ¿Vale? Entonces, con 100 algo, sobrepasaremos a esa otra compañía, que no iba a decir, porque están por ahí los números. Pues la verdad es que el crecimiento en el 103 está siendo exponencial. Por ejemplo, para deciros un ejemplo, tenemos un acuerdo de colaboración con Francia, un acuerdo marco, donde somos el suministrador de Francia. Esa otra empresa es de capital de Estado francés. Es el Estado francés su dueño, pero bueno, en este caso todos los que se instalen en Francia durante los próximos 15 años van a ser los nuestros. De hecho, ya tenemos instalados como 14 o 15 en los 2 últimos años. Tenemos una preguntilla por detrás, así que perfecto. Te liberan de la pregunta a ti. Tú has dicho que está el 103, pero ¿hay una próxima, un 104 que estáis haciendo? De momento todavía no hemos empezado con una nueva evolución. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que se pueda cambiar. No es como el mercado de la navegación aérea, no es como el mercado de los móviles, que estás todos los años teniendo que crear un nuevo producto. Te das cuenta que esto va acorde a un estándar, la funcionalidad no cambia brutalmente de un equipo a otro, lo que cambia es la tecnología. ¿Para qué? Para hacerlo más fiable, para hacerlo más barato, para hacerlo más mantenible. Son ese tipo de cosas las que se hacen. Y además es un negocio, que decía, por ejemplo, un número muy importante es vender 100, 150 equipos al año. Un móvil se vende en millones y es un mercado mucho más dinámico. Entonces, de momento no hay pensado una nueva versión. ¿Qué será? Pues dentro de unos años sí. Lo que sí que hacemos es evolucionar nuestra propia versión. ¿Vale? Tenemos rediseños continuos. Si vemos que algo en su fabricación, otra de las cosas que hacemos es gestionar la fabricación de esos equipos. Si en la fabricación o en la industrialización de esos equipos descubrimos que podemos cambiar algo en nuestro diseño electrónico que hace que sea más fácil fabricarlo, que sea más mantenible o que haga más fiable, automáticamente echamos las cuentas si nos merece la pena y hacemos un rediseño de eso. Entonces, de hecho, ahora mismo estamos rediseñando 2 de esas tarjetas que podéis ver ahí, estamos en fase de rediseño. Eso es prácticamente un ciclo de vida continuo. Está continuamente desarrollándose el producto, no cambia de nombre, porque son pequeñas evoluciones, pero va evolucionando o mejorando de forma continua. ¿Vale? Ya te digo, tenemos ahora mismo abiertos procesos de rediseño de alguna de las tarjetas. Dime. ¿Cómo hacéis para en países como Estados Unidos tan cerrados en temas de seguridad y todo para tener presencia y ser importantes ahí? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, existe una filial de Indra que se llama Indra Systems, nos rompieron mucho la cabeza con el nombre, ¿vale? Y tiene presencia allí. Entonces es una compañía americana, lo que pasa es que es filial de Indra Systems. Principalmente, ¿por qué? Porque si no, no puedes vender. ¿Vale? Entre otras cosas. Por ejemplo, de hecho, en la parte de MES, cuando sacaron ellos el concurso, decidimos no presentarnos porque justo nos pilló en la primera parte del desarrollo, todavía no lo teníamos terminado y nos exigían tenerlo un poco antes. Pero hay una de las normas que nos ponían es que la ley US Made esta que tienen, que teníamos que fabricarlo allí, sí que es un ambiente cerrado, pero estableciendo filiales y luego homologándote. Por ejemplo, Indra es una empresa a través de Indra System que está homologada como proveedor del Departamento de Defensa americano. Como os decía antes, tenemos simuladores de cazas de combate o de helicópteros para el Ministerio de Defensa americano. Entonces, ¿todo a través de qué? De Indra Systems. Realmente, si no existiera Indra Systems, supongo que sería bastante complicado entrar en ese tipo de mercados. Hay otros mercados que simplemente, bueno, pues yo que sé, por ejemplo, en Latinoamérica exportamos mucho también. Tenemos filiales en Latinoamérica, pero bueno, puedes exportar desde aquí sin problema. ¿Vale? Eso ya depende un poco eso es más a nivel estratégico ya de compañía. Venga, que parece que nos hemos animado a las preguntas. Yo te iba a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta un cacharro de esos? Eso Quiero decir, para dar una idea del el orden de magnitud es complicado de dártelo. Te digo por qué. Aparte porque luego existe una política comercial la cual es muy variable. Entonces no hay lista de precios publicados, estas cosas. No es como tú vas a comprarte un Samsung Galaxy S, no sé por cuál van, 6, y sabes que vale tanto. Esto no tiene preciario, ¿vale? Son ofertas internacionales, crean un pliego de condiciones, tú estableces y acudes con un precio. Además luego hay mucho baremo, se juega mucho, porque claro, a veces el equipo pues
te interesa vendérselo más barato a un país, pero porque luego le vas a proporcionar un montón de servicios, de cursos, formación, instalación. Entonces, precio cerrado, lo siento, pero no puedo dártelo. Eso solo el departamento comercial Eso y te no iba a lo suele decir. dar. Y no lo suele dar. Es un comercial tremendo, vamos. Estaban ¿Alguien en más? negociaciones y no dan el precio, o sea que imagínate. Sé lo que vale en coste, pero no te lo puedo decir. ¿Alguien más se anima a preguntar? Yo creo que es el tema de las aeronaves es una cuestión muy interesante y donde hay mucha gente de esta escuela que trabaja. Me imagino que la mayor parte de tus compañeros, Jesús... Muchísimos compañeros han salido de esta escuela, de la Escuela de Ciudad Universitaria, de otras diversas escuelas de telecomunicaciones, de informática, de toda España. Y además deciros que aquí no es que hagamos alguna cosita, somos de los líderes mundiales en estos aspectos. O sea, competimos con estas otras empresas que os decía, se reparten bastante el mercado en gestión de tráfico aéreo. O sea, por ejemplo, el radar modo S que os comentaba es el radar líder en el mundo ahora mismo, es el que más se vende, el que más se instala, controla millones de aviones con estos sistemas y eso es algo que se hace aquí, lo hacemos, bueno, lo haréis vosotros probablemente en unos años, más de uno de los que estéis aquí trabajaréis en cosas de estas dentro de Indra. Dime. ¿Existe algún problema de compatibilidad con algún tipo de avión como japonés o coreano que tiene un mercado tan cerrado? No, como os decía antes, si te acuerdas, decían todo esto está estandarizado, ¿vale? Para que puedan volar tienen que cumplir un reglamento mínimo que viene dado por ICAO, ¿vale? ICAO es el que establece cuáles son el equipamiento básico para poder navegar. Entonces tienes que cumplir esa especificación. Bueno, de hecho, también esto es lo que hace que no sea un ciclo muy rápido. Porque tú imagínate, sacas un sistema nuevo mañana, pues un genio loco saca un sistema buenísimo, pero eso hasta que se puede poner en el mercado, no solo tienes que poner infraestructura terrestre, tienes que cambiar todas las aeronaves del mundo. El modelo de negocio de eso es brutal, ¿vale? De hecho, los sistemas de JIVAS que os comentaba antes tendrán parte de eso, de adecuar todas las aeronaves para que cumplan esos estándares. ¿Vale? Pero siempre hay que cumplir esta normativa. Por eso cualquier avión al final que está autorizado tiene... Otra cosa ya es para que si hay un fabricante que por razones de seguridad de ese fabricante no le dejan volar en el país porque consideran que la aeronave no es segura, no ha pasado el proceso de homologación en Estados Unidos o en Europa, que no le dejen entrar en Estados Unidos o en Europa. Pero eso sería más a nivel de que la aeronave es volable, por decirlo así, que es segura. Dime. Por tierra me imagino que lo tenéis más fácil, pero por mar, ¿cómo hacéis para colocar las instalaciones? O sea, para que haya puntos de ruta. Esto no cubre, tú no tienes todos los puntos con navegación de VOR-DME, ¿vale? De hecho, hay zonas del Pacífico que no tienen cobertura, perdón, y del Atlántico, pero no solo en los sistemas VOR-DME, sino en los sistemas que os decía de radar secundario, que hacen, se establecen ahí algunas conexiones por satélite y lo que hace el controlador aéreo ahí, ¿qué tiene? Simplemente si con ayudas instrumentales tú puedes colocar las aeronaves con un espacio de seguridad determinado, o sea, puedes poner una aeronave aquí y la siguiente aquí, cuando pierdes todo ese tipo de ayudas, simplemente lo que tienes que hacer es separarlas más. ¿Para qué? Para que cualquier error haga que no entres todavía en la zona de seguridad de la siguiente aeronave. Entonces, cuando vuelas por esas zonas de no cobertura, lo que hace el controlador es alejar más unas aeronaves de otras para que en caso de error del piloto, error de sus instrumentos de vuelo o lo que sea, no llegue a entrar en la zona de seguridad del siguiente avión. Además, luego tienen pues, enlaces satélites, comunicaciones de voz, que le va controlando, ¿vale? Dice, oye, ¿en qué posición estás? El piloto le da la posición, el controlador lo actualiza y ve que todos están dentro de sus áreas. Incluso hay zonas de espera que dice, vale, ha salido una zona con cobertura y tiene que llegar a esta otra en este tiempo. Entonces se va estableciendo comunicación con él para ver qué va pasando en los distintos puntos de control. ¿Vale? Incluso una navegación instrumental se hace con diversos puntos de control que el controlador iba viendo que tú vas pasando por todos esos puntos y además no te sales de tu ruta establecida. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Venga. El precio y coste del producto, ¿Perdón? lo que cuesta fabricar un equipo. Es lo que decía Pero antes no. cuando la pregunta de Fernando. Es algo que por política comercial, vamos, si Pero no te digo descubre alguien en la empresa el vídeo que digo el coste, vamos, estoy mañana despedido. Pero no el ¿vale? de venta, digo el
No, por eso. Además, el coste incluso de fabricación, digamos, tenemos que distinguir entre muchas cosas por ello, porque lo que es fabricación pura y dura, de lo que es materiales, fabricar las PCBs, poner los componentes, ensamblarlas y demás, es una parte del coste. Pero tenemos que tener también una parte del coste muy importante, que es el desarrollo. Los ingenieros, una de nuestras costumbres, es que también nos gusta cobrar a final de mes, entonces ese coste se tiene que repercutir, aunque nos paguen poco, ¿no? Eso es lo que decimos siempre todos, pero se tiene que repercutir todo ese coste. Evidentemente, lo que os decía, imagínate que tienes un modelo de negocio donde vendes 100 equipos al año. Si tu coste de desarrollo le has estimado, bueno, te ha costado 3 millones de euros y tienes que amortizarlo en 5 años, divide entre equipos y súmalo a cada equipo. Digamos que una parte muy importante, eso te digo, del coste del equipo, ya no solo es la parte hardware pura y dura de lo que cuesta la materia prima, sino lo que cuesta el conocimiento para tener esa materia prima. Y lo siento, pero no te puedo dar precio de coste de fabricación, ¿vale? Dicen por aquí que si no hay precio no se compra. Sí. Pero una pregunta, ¿y la materia prima, lo que son los componentes, se compra en China o en Europa? Bueno, a lo largo de todo el mundo, depende de los componentes. Hay componentes que están fabricados en China, componentes que están fabricados en Taiwán, componentes americanos, hay muchos componentes americanos. De hecho, la componentística americana o de Estados Unidos, dependiendo qué tipo de tecnologías uses, incluso tienes que dar lo que llaman un certificado de usuario final. ¿Para qué? Para que ese componente no acabe en un país que Estados Unidos no autoriza que vaya. ¿Vale? Entonces, comprar multitud de sitios. ¿Vale? Lo que es el componente de las resistencias, condensadores, chips, la inmensa mayoría sí que viene del mercado asiático. Pero luego ya transistores más especializados, como decíamos, LDMOS, no sé qué, bueno, y ahí empieza a haber cosas más Estados Unidos. De hecho, a veces eliges no usar algún componente porque tiene más uso militar que otra cosa. Y luego lo que son las PCBs son las tarjetas donde se colocan luego los componentes. Esas las fabricamos aquí. Eso se fabrica en España. En Madrid hay bastantes fábricas. Concretamente lo hacemos en Toledo, como curiosidad, pero esa se fabrica aquí físicamente. O sea, hay muchas fábricas que diseñan PCB. Sí, en España hay bastantes, no te voy a decir que haya cientos, pero sí hay bastantes empresas que hacen tanto lo que decía antes, ponía el ejemplo aquí, parece que salía la parte de diseño electrónico, os había puesto cómo empieza el ingeniero. Pues el ingeniero empieza haciendo el esquemático de esa tarjeta, y luego hay que traducirlo en una PCB, en esa tarjeta. Esto hay empresas que te lo traducen en la PCB, que te la fabrican, que te la ponen todos sus componentes encima, te lo sueldan. Eso en España se hace en muchísimos sitios. Lo decía porque la mayoría de ingeniero electrónico, alguien que quiera diseñar su placa, lo suele mandar a fabricar a China. El coste de fabricación en China, no quiero meter ningún conflicto diplomático, pero China, opinión personal y experiencia de lo que hemos vivido, está muy bien para fabricar cuando vas a fabricar millones de unidades y a precios muy baratos con unas calidades determinadas. Uno de los grandes problemas es obtener una tarjeta que tenga la calidad que tú necesitas y además con un volumen necesario. Si vas a fabricar, daros cuenta que, como os decía antes, esto es un producto que no es como un móvil. Un móvil fabricas millones de móviles al año. Entonces ahí el coste del céntimo es súper importante, ¿vale? En cada tarjeta, porque simplemente tiene una fábrica súper homologada y trabaja solo para eso. Nosotros aquí, aunque en la navegación es un número muy importante de tarjetas, no dejan de ser en tarjetas unos miles de tarjetas, 1000 tarjetas al año, 1500, eso para China, para una fábrica china eso no es nada. El coste de enviarlo allí, que te lo devuelvan, que esté mal fabricado, que no cumplan los estándares de calidad, que la fiabilidad sea nefasta, eso te hace gastarte 50 veces más de lo que te has ahorrado, ¿vale? De hecho, luego se empieza a ver que ya no es tan barato fabricar en China. ¿Por qué? Porque la materia prima al final la compramos todos igual, ¿vale? La materia prima cuesta lo mismo a China que a España que a Noruega. Lo que sale muy barato allí es la mano de obra, pero es que en muchas cosas de estas cada día la mano de obra es menor. Es más una máquina automatizada que una tecnología. Entonces, el coste diferencial, sobre todo cuando tienes en cuenta el coste de calidad, que
eso cuando vayáis a trabajar veréis mucho el coste de la no calidad, será algo que os recuerden todos los días en vuestro trabajo, es altísimo. Entonces te gastas mucho más dinero por querer ahorrarlo que, ¿vale? Para fabricaciones intensivas sí, pero para fabricaciones de pequeños lotes, inviable. Tenemos otra por aquí. Sí, al final es el principio, ¿no? Y luego ya... Dime. Has dicho del precio y la localidad. ¿Tenéis pensado en un futuro deslocalizar La fabricación. la fabricación que está en España a otros Hasta países? hasta ahora no. De hecho, o sea, hasta ahora no. Y lo que te digo, por ejemplo, lanzamos un lote hace un par de meses, lo hemos vuelto a lanzar aquí. Estamos ya estudiando porque nuestras predicciones de ventas, que además también las llevo yo, toda mi predicción de ventas y fabricación, veo que cuando ese lote esté disponible va a estar prácticamente asignado ya a venta y vamos a lanzar otro lote, probablemente, ayer discutía con mi jefe qué día, y probablemente nada más volver de Navidades tengamos que lanzar otro lote y no barajamos ahora mismo fabricarlo fuera, por lo que te decía, porque no tienes ahorro de coste en muchos sitios. Se estudió hacer algo en alguna fábrica de Dinamarca, que bueno, nuestra filial en Noruega trabaja mucho con ellos y parece ser que tiene una calidad elevada y fiable, pero haríamos siempre un piloto de producción, se mandan unas pocas tarjetas para evaluar. Lo que sí que hemos hecho en España es cambiar de suministradores, bueno, no cambiar, abrir el abanico de suministradores para que por una razón de seguridad, si uno mañana tiene problemas, pues que otro nos pueda servir y además también crear un poquito de competencia y poder evolucionar el producto, pero de momento no barajamos fabricar fuera. De hecho, cosas que se fabrican ahora fuera, sí que estamos haciendo el proceso de traerlo a España. El BOR, que os decía, en muchas partes se fabrican en Australia, bueno, lo gestiona Australia fabricando en distintos sitios de Asia, porque ellos sí que fabrican en un montón de sitios, y vamos a traer muchas cosas para acá, esa es nuestra intención, para por lo menos mantener dos fábricas trabajando al mismo tiempo. O sea que vamos a ganar más que perder fabricación estimada. Gracias. ¿Alguno más? Yo, bueno, sí quería hacer una curiosidad que ya la he hecho en las otras conferencias, y es el tema de la especialidad que uno estudia y luego donde uno trabaja. Tú nos has contado que hiciste sistemas de teleco, pero tú ahora haces cosas que no son solo antenas. No, se hacen... Quiero decir. Al final, como curiosidad de estas cosas, yo hice aquí sistemas de telecomunicación, en la superior creo que se llamaba comunicaciones, tenía lo que llaman ahí la intensificación de radar, porque era lo que a mí me interesaba mucho, pero por ejemplo luego dentro de ese ámbito de radar, pues yo empecé haciendo algoritmias desarrolladas sobre FPGAs, que es electrónica, ¿vale? De hecho era algo, si me lo decías a mí un año antes de que empezara a hacerlo, era impensable que yo hiciera aquello, porque casi ni me llamaba, decía yo electrónica, no me gusta. Y luego, pues bueno, empecé como aplicación, claro, eso al final lo tienes que fabricar de alguna manera. El sistema está ahí, pero hay que construirlo. Entonces, al final es muy multidisciplinar, incluso dentro de nuestro ámbito de carrera. Estos sistemas luego llevan un sistema de gestión que se atiende desde múltiples emplazamientos, vigilan cómo está. ¿Qué pasa? Que tenemos también aquí cosas de comunicaciones, de software puro y duro. O sea, al final, aunque estemos en una especialidad, sí que mínimo tenemos que tener un conocimiento transversal de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos que hacer nosotros el diseño, necesidad de ello vamos a tener, porque vamos a tener que tocar todos los palos a lo largo de nuestra carrera. Yo era más de RF, de hecho, incluso cuando estudié, luego más de sistemas, pero he tenido que hacer cosas de electrónica, he tenido que hacer cosas de software, prácticamente de todo. Muy bien, has contestado muy bien mi pregunta. ¿Alguien más y damos por cerrado el tema? Rafa. Bueno, muchas gracias Jesús por la conferencia y bueno, al final ha visto que poco a poco, pero la gente está interesada y bueno, simplemente recordaros un poco a todos la situación en la que estamos en la asignatura. Hay una conferencia más para el 15 de diciembre, ya lo pondremos la lista. El vídeo de esta conferencia y el cuestionario, cuando me lo pasen desde el GATE, pues lo pondremos. Como tenéis que entregar el trabajo la próxima semana, trabajo en grupo, pues seguramente tanto el vídeo como los cuestionarios de la conferencia lo pondremos a partir del miércoles de la semana que viene, ¿vale? Y también os recuerdo que este fin de semana se cierra el tema 3, tenéis que hacer el cuestionario y también para los que entraron en octubre el tema 1. Así que, bueno, pues es el último empujón un poco de la asignatura. A estas alturas ya lo tenéis bastante controlado y ya sabéis, si hay cualquier duda, cualquier cosa, pues o me escribís un correo o nos ponéis algún mensaje
en el foro y a partir de ahí lo vamos resolviendo, ¿de acuerdo? Así que ahora nos entregáis las credenciales a la salida, y el que tenga algún problema con la credencial, que no la ha imprimido o que tenga alguna cosa, viene a verme a mí ahora, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros.